Advertencia, estás por escuchar un relato que puede herir tu sensibilidad. Mi nombre es Levito y te invito a conocer la historia de los niños chimenea. Sin más preámbulos, comencemos. Es el año 1875, Reino Unido. A los 11 años de edad, el desollinador George Brewster marcó un punto de inflexión que impulsó la derogación legislativa de esta cruel práctica. George quedó atascado en una de las chimeneas del hospital de Fulbourn en Cambridge. Su maestro, William Wyer, era el responsable de esta situación. La chimenea tuvo que ser demolida para liberarlo, pero George murió poco tiempo después. Wyer fue acusado y declarado culpable de homicidio involuntario. George fue el último desollinador niño en Inglaterra. A principios de la década de 1800, los desollinadores utilizaban niños en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Suiza y probablemente en otros lugares del mundo. En el Piemonte, al norte de Italia, los desollinadores entrenaban a jóvenes huérfanos y mendigos. Los niños también fueron utilizados en los Estados Unidos, tanto antes como después de la abolición de la esclavitud, empleando a niños afroamericanos. La mayoría de los chicos desollinadores ingleses eran técnicamente aprendices, vendidos o donados por casas de trabajo, o incluso sus propios padres. Llevaban una vida de miseria, algunos tratados cruelmente por sus amos, vulnerables a accidentes, lesiones y carcinógenos. En el Reino Unido, los desollinadores tomaban aprendices que eran chicos de la casa o los compraban a sus padres entre 7 chelines y 4 guineas y los entrenaban para subir chimeneas. Sus tutores firmaban los documentos del contrato del fideicomiso frente a un magistrado, que los vinculaba a ellos hasta que fueran adultos. Había acuerdo general en que a los 6 años era una buena edad para entrenarlos. Sin opción de escape, los pequeños soportaban largas horas, tratos horrendos, condiciones de trabajo atroces, así que estaban a merced de sus amos o maestros, quienes los forzaban a desempeñar la labor a pesar de cuán peligrosa era. A finales del siglo XVIII y en el XIX, la prensa británica a menudo contenía informes sobre la muerte de los que también llamaban chicos escaladores. Algunos se caían de tejados o de estructuras de las chimeneas, otros se quedaban atrapados en ellas y se asfixiaban. Hasta hubo casos de niños que fueron asados vivos tras ser obligados a meterse en chimeneas aún calientes o en llamas para apagarlas. Uno de esos trágicos incidentes ocurrió en Limerick, Irlanda, en 1846. Michael O'Brien, de 8 años, murió atrapado en una chimenea cuyo hollín se había incendiado ese día. En la investigación forense, Catherine Ryan, sirviente de la casa, declaró bajo juramento que había escuchado al amo del niño, Michael Sullivan, ordenarle que la limpiara, y unos 15 minutos después escuchó al niño gritar diciendo que se estaba quemando. Cuando salió, Sullivan lo agarró por la pierna y lo golpeó con un cinturón de cuero con tanta fuerza que el pequeño se arrodilló y dijo: «Iré a lo alto de la casa y bajaré por la chimenea». Vi a Sullivan agarrarlo del brazo y llevarlo escaleras arriba. Posteriormente, el niño fue sacado muerto de la chimenea. Se reportó que hallaron su cuerpo en un estado espantoso, con la piel muy quemada y desfigurada, y que tras la investigación se emitió un veredicto de muerte accidental. Ese era el veredicto usual. Solo unos pocos casos, como este, por la opinión pública, eventualmente se culpaba a alguien. Aunque en algunos lugares como Escocia y Rusia se empleaban métodos alternativos para ese quehacer, como bajar un cepillo con un peso atado a una cuerda por el húmero o ducto de humos. En Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza, Países Bajos y probablemente también en otras partes, había niños desollinadores. A su vez, en los inviernos del siglo XIX y XX, familias empobrecidas de regiones suizas, como el cantón del Tesino en los Alpes, entregaba a los chicos de entre 8 y 15 años a maestros italianos para trabajar como desollinadores en Milán u otras ciudades lombardas, en condiciones de semiesclavitud. Aunque las chimeneas existían desde la época del Imperio Romano y en el Medioevo se adoptaron sobre todo en los castillos, no fue sino hacia alrededor del siglo XVI que se hicieron más populares. La aristocracia y la burguesía empezaron a reemplazar con ellas el tradicional método de calentar sus hogares manteniendo una hoguera central de leña. Pronto, la clase trabajadora también las adoptó.
Para quienes se dedicaban a limpiarlas, la demanda no hizo más que aumentar, y para los siglos XVII y XVIII, esa ya era una línea de trabajo plenamente establecida, imprescindible para prevenir incendios. Solo que cuando la mayoría de gente dejó la leña a favor del carbón, el diseño de las chimeneas cambió, los humeros se estrecharon para crear mejor tiro. El ducto estándar se redujo a 36 por 23 centímetros, pero los había más estrechos, hasta de 23 por 23 centímetros. Además, con construcciones de más pisos propagándose para acomodar a más y más gente en las ciudades, sobre todo cuando llegó la revolución industrial, esos ductos se multiplicaron y se conectaron para calentar más habitaciones en los edificios. Sus recorridos podrían incluir 2 o más ángulos rectos y tramos horizontales en ángulo y verticales. Como resultado, las chimeneas se convirtieron en complejos y angulosos laberintos estrechos y negros que hacían más difícil la que se había tornado aún más indispensable tarea de limpiarlos. De no hacerlo periódicamente, los pegajosos y altamente inflamables depósitos de hollín bloqueaban la chimenea y las viviendas se llenaban de humos tóxicos. Pero ¿quién cabía y tenía la posibilidad de moverse en esos escabrosos y retorcidos túneles verticales angostísimos? A duras penas, los niños. Los pequeños desollinadores entonces velaban por la vida y salud de sus empleadores, pero a un alto costo de las suyas propias. Con edades que iban desde los 4 años hasta la pubertad, sus cuerpos aún no desarrollados sufrían consecuencias como deformidad de los huesos. La exposición intensa y constante al hollín y sus toxinas causaba desde problemas pulmonares por inhalación hasta dolorosas inflamaciones de los ojos y en algunos casos ceguera. A menudo, las chimeneas en las que se tenían que adentrar todavía estaban muy calientes por un incendio, algunas aún en llamas, que quemaba su piel o algo peor, una piel que aunque no sufriera por el calor, quedaba en carne viva tras las incursiones al interior de los estrechos ductos por la fricción. Las heridas llenas de hollín se infectaban, pues no se las podían limpiar, dado que en el mejor de los casos los dejaban bañarse 3 veces al año. De no ser lo suficientemente diestros, podían quedarse atrapados, sus rodillas bloqueadas debajo de su barbilla y sin espacio para liberarse de esta posición retorcida. A los más afortunados los lograban ayudar jalándolos con una cuerda, pero si pasaba demasiado tiempo antes de que los socorrieran o los esfuerzos eran en vano, se asfixiaban. En esos casos de muertes accidentales, la única manera de desalojar los cuerpos era quitando ladrillos. Con consecuencias tan nefastas, los niños tenían que ser lo más fuertes y ágiles posibles para sobrevivir. Los que lo lograban estaban en riesgo de sufrir después una afección común en la Europa del siglo XVIII, predominantemente en Inglaterra. Se le conoció como el cáncer del desollinador, también conocido como verruga de hollín, que atacaba el escroto y afectaba a los niños cuando llegaban a la adolescencia. Este fue el primer cáncer industrial identificado. Sin padres que velaran por su bienestar, ni leyes que los protegieran, los niños estaban a merced de extraños que los consideraban herramientas de trabajo. Los maltratos físicos eran frecuentes y generalmente solo les daban la ropa suficiente para que no estuvieran desnudos, pero no para protegerse del frío ni cambiarse y evitar el contacto constante con el hollín. Comían poco y dormían en la calle o en algún sótano, arropados con la misma manta que usaban para recoger lo que removían de las chimeneas que limpiaban. Los esfuerzos de las personas influyentes en todos los países en los que era aceptada esa forma de explotación infantil tomaron tiempo antes de que fuera prohibida. En Reino Unido, por ejemplo, tras una campaña realizada en la década de 1760 por el filántropo Jonas Hanway, se promulgó en 1788 una ley especificando una edad mínima de 8 años para los desollinadores, pero ni esta ni otras regulaciones se hicieron cumplir, hasta que la muerte de un niño más dio el impulso para que se tomaran por fin las medidas necesarias. El 7º conde de Shaftesbury leyó sobre su muerte e impulsó un proyecto de ley en el Parlamento para poner fin al uso de los niños como desollinadores. La ley de 1875 obligaba a los desollinadores a tener licencia y registrarse ante la policía, lo que imponía la supervisión de las prácticas. Así, finalmente se terminó con la barbarie de los niños chimenea. La ley de 1875 marcó el fin de una era de explotación infantil en Inglaterra, pero la lucha por los derechos de los niños continúa en muchas partes del mundo.
Es crucial recordar estas historias para asegurarnos de que nunca se repitan y para inspirarnos a seguir luchando por un mundo más justo y compasivo. Hoy en día, aunque enfrentamos diferentes desafíos, el espíritu de aquellos que lucharon por la justicia sigue vivo. Cada vez que defendemos los derechos de los niños, honramos la memoria de George y de todos los pequeños que sufrieron en silencio. Gracias por escuchar este relato, que su recuerdo nos impulse a construir un futuro mejor para todos los niños de este mundo.